Desde el CEM publicamos en abril un análisis sobre el crecimiento de los alquileres temporarios en 22 ciudades de Argentina, con datos de básicamente gente que extrae información de las páginas web. Nos permitió como visualizar algunas cuestiones generales que se las comento muy por arriba, que son desde el 2018 hasta el 2023, que es cuando hicimos el análisis. Primero, los alquileres temporarios crecieron en todas esas ciudades. La recuperación que se dio, digamos, post-pandemia, muestra niveles de aceleración iguales o incluso mayores a cómo se estaba dando ese crecimiento antes del 2020. En muchas ciudades, por supuesto, se recuperaron o casi se estaban recuperando las ofertas que estaban disponibles. Las ganancias también crecen, el ingreso que eso representa para cada propietario y el global que en cada ciudad se puede visualizar con números casi obscenos, como el de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre del año pasado, que fueron 13 millones de dólares, que después, por supuesto, abre toda una discusión más en términos de política turística, comercial, económica, ¿no? Digamos, no nos vamos a meter en eso, pero para tener una idea de el volumen de ganancias que se está moviendo a través de los alquileres temporarios. Y obviamente tratamos de hacer una primera propuesta de análisis que distinguía lo que son ciudades claramente turísticas, en donde esto tiene un fenómeno muy ligado a la circulación de capitales internacionales, y ciudades como los grandes aglomerados urbanos o que tienen dinámicas más vinculadas a la necesidad de vivienda local, en donde también los alquileres temporarios pareciera que están empezando como a suplir o a meterse en un cierto mercado nacional. En términos de datos, los números están ahí, pueden consultar el informe, hay gráficos y demás. A mí lo que me interesaba acá era traer dos o tres cuestiones. La primera es que en el marco de este panel, los alquileres temporarios ahora justo están de moda, ¿viste? Tienen como picos que aparecen en los medios, entonces todo el mundo se escandaliza, después desaparece de la agenda. Entonces hay algo que para mí este panel pone de manifiesto, que es hablar de alquileres temporarios, no es hablar específicamente de propiedades dolarizadas por un sector de la población, sino de un factor más que está jugando en toda esta crisis que estamos viendo, que va desde la situación dramática de las personas que viven en la calle, pasa por los barrios populares, los inquilinos que están en condiciones muy precarias, los que viven en piezas, en hoteles, inquilinatos, y alcanza cada vez más incluso a los sectores trabajadores asalariados, que uno podría decir, digamos, que están en una condición un poco mejor en el medio de esta crisis, y que sin embargo están teniendo presiones muy fuertes a raíz de las dificultades que hay por acceder a una vivienda. Entonces, primero plantear que la cuestión de los alquileres temporarios tenemos que empezar a verlo como un factor más dentro de esta crisis habitacional y no como un tema específico que ahora de repente todo el mundo descubre que hay que regularlo. La segunda cuestión que quería traer es que también es como una especie de botón de muestra la cuestión metodológica, que la pregunta de Manuel, por ejemplo, recién de cómo habían levantado la data, siempre aparece. En el caso de los temporarios aparece, ¿por qué? Porque al estar gestionado por estos conglomerados tipo Airbnb, digamos, estas corporaciones que se presentan obviamente como una especie todavía de plataforma de vínculos colaborativos, pero que en realidad son grandes actores inmobiliarios, no tienen datos abiertos. Entonces los gobiernos, que son los responsables de establecer esas regulaciones, no tienen sobre qué gestionarlos. Los datos que nosotros tenemos en el informe son, por lo tanto, datos aproximativos, totalmente falseables si esos datos realmente se abrieran y uno pudiera ver a ciencia cierta quién oferta, qué cosa, en qué lugar y en qué condiciones. Entonces, la cuestión de la falta de información que estamos manejando para la política habitacional en general es dramática, porque en el caso de los temporarios lo que nos pasa es que podemos empezar a tener algún indicio de cuál es la concentración de la propiedad, podemos tratar de aproximarnos a un fenómeno que pone de manifiesto que esto solo va a empeorar, pero a la vez no tenemos a ciencia cierta la certeza de quiénes son esos propietarios, con qué criterios regularlos, y que incluso cuando se intenta hacer una regulación como la que tiene la Ciudad de Buenos Aires, la cuestión más básica, que es establecer la obligatoriedad de un registro, si no hay, como lo planteaba Eduardo hace un rato, si no hay una decisión del poder público de que las leyes se cumplan, las leyes pueden estar divinas, pueden ser técnicamente muy correctas, pero no estamos teniendo las herramientas para que eso, en este caso particular además, nos dé la información básica para gestionar.
no tenemos datos. Entonces, es bastante intuitivo esto de ver cómo están creciendo los temporarios. Suena raro decir que tomemos con pinzas todas estas tendencias que les acabo de decir. Es probable que sean incluso peores que lo que acabo de decir. Pero bueno, la invitación también es, en el marco de este panel, a que tomemos conciencia, primero, de la necesidad de abordar esta problemática de los alquileres como una problemática habitacional integral que tiene un montón de variantes y este es solo un fenómeno más que lo está complejizando y mucho. Y lo segundo es a pensar también cuáles son los mecanismos que tenemos para generar la información, tanto en el marco de la Ley Nacional de Alquileres, que es un poco la que toma la situación de los alquileres permanentes, uno más ligados a los locales, pero también la de los temporarios, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Porque no tenemos, estamos básicamente gestionando a ciegas. Esas dos cosas dejo como, digamos, como inquietudes.